revelaciones que hubo ayer en la formalización de cargos en contra de Hugo Bustamante Pérez. Este hombre tiene un relato que apunta en este caso a un solo imputado, que es ese hombre que usted ve en imágenes. Revelaciones que se entregaron ayer en la formalización de cargos, de la planificación, de cómo lo pensó, qué pasó con la mamá de Ámbar, su testimonio, las claves de lo que ocurrió ayer en el juicio, pero también lo que dijo el papá de Ámbar en una sentida entrevista con Iván Núñez. Todos los detalles, ponga atención a la siguiente nota. El señor Bustamante efectivamente no debió haber estado en libertad. En la que señala que Ámbar llegó alrededor de las 9 de la mañana a ese domicilio. Esto se puede acreditar también, su señoría, con el tráfico telefónico entre Ámbar y su madre. En el despliegue de las acciones del imputado no hay sino un evidente desprecio por la condición de mujer y de niña. Doloroso, cruel, pero necesario. Quizás esa es la mejor forma de simplificar la audiencia de formalización del hasta ahora único sindicado como autor del asesinato de Ámbar. Esposado, bajo estrictas medidas y en la misma cárcel de alta seguridad de Santiago, Hugo Bustamante Pérez escuchó los cargos que se le imputan con los pormenores de las pruebas en su contra. Voy a solicitar a los intervinientes que se individualicen partiendo por la Fiscalía. De más está describir la intensidad de los detalles que grafican los últimos momentos de Ámbar. Por respeto a la joven, no ahondaremos en ellos. Sí podemos contarle que los primeros indicios de que algo no andaba bien comenzaron el 29 de julio, en la noche, cuando la adolescente no llegaba a dormir. Se inicia por una denuncia por presunta desgracia el día 30 de julio del año 2020 a las 1:40 de la madrugada, interpuesta por doña Maritza García, quien denuncia la presunta desgracia de Ámbar. Desde entonces, y sospechando una desgracia, comenzaron a buscarla. 8 días duraron esas maniobras con los resultados que todos conocemos. Es que en realidad Ámbar perdió la vida la misma mañana que llegó a la casa de su madre. Aquel 29 de julio, la joven se levantó temprano porque su mamá la llamó por teléfono. A diferencia de otras veces, la citó a primera hora para entregarle el dinero de la pensión que su padre le enviaba mensualmente. En la que señala que Ámbar llegó alrededor de las 9 de la mañana a ese domicilio. Esto se puede acreditar también, su señoría, con el tráfico telefónico entre Ámbar y su madre, que registra una llamada el día 29 de junio del año 2020 a las 8:47 horas de la madrugada. En un principio se hablaba de que la niña había recibido el dinero a través de la reja de la casa. Sin embargo, se pudo acreditar que los vecinos que la vieron calle Covadonga hacia arriba tenían razón. Yo vivo aquí en la calle. Ah, usted de acá de la zona. Sí. Y todos los días subo a acompañar a ver a los niños que suben a las quebradas y yo la vi entrar, era ella. Bajó en un colectivo y se fue directamente a la casa de atrás. Claro. Y salieron, y más sospechoso porque salieron los niños de la primera casa. Ya. Y donde vieron que yo estaba al frente con carabineros, ellos se escondieron, se fueron para adentro y la mamá bajó sola. En la casa, la joven habría discutido con su padrastro. Hugo Bustamante y ella no se llevaban bien. La joven conocía los antecedentes penales del hombre, le temía, no confiaba. En medio de esa pelea, el acusado la habría invalidado físicamente. Tras la cual procedió a golpearla repetidas veces con sus manos y con un objeto contundente en diversas partes del cuerpo. Hugo Bustamante es una persona asidua a realizar ejercicios de fuerza. Según los antecedentes entregados, habría recurrido a técnicas para que la joven dejara de respirar. Pero no es lo único. Se pudo certificar con informes médicos que Ámbar en el episodio fue abusada. Al mismo tiempo que se escuchaban todos estos datos dolorosos, la última casa de Ámbar comenzó a conglomerar gente. Personas que con velas, fotos y rezos convirtieron este lugar en un santuario espontáneo. Vine espontáneamente, vine con pena, con rabia, con mucho dolor y también a rezarle un poco a ella, a orarle. Y sé que en este hogar a ella le dieron la felicidad que lamentablemente su madre no le dio, porque fue una muy mala madre. Y aquí estamos viendo el Poder Judicial,
¿El Poder Judicial de quién? ¿Para quiénes favorecen? A los criminales, a la delincuencia. Estamos en un país que ya nada es seguro. Ámbar murió por sofocación de las vías respiratorias. La fiscalía argumentó en todo el proceso que ninguno de todos los episodios que ocurrieron la mañana de ese miércoles fueron producto del calor de una discusión. Al contrario, entre los días 20 y 28 de julio realizó diversas búsquedas en Internet. Hugo Bustamante Pérez en los días previos se dio el tiempo de entrar a Internet para conocer el precio de armas eléctricas e incluso estar al tanto de distintos métodos de tortura. El 20 de julio a las 9:23 busca venta de escopolamina en Chile, dentro de otros. Por ejemplo, el 20 de julio del año 2020 a las 9:14, uso del cloroformo para dormir. Entre otras cosas. El imputado también se habría preparado con anticipo para hacer pasar el crimen como una desaparición por parte de la joven. Casi una semana antes del incidente, Bustamante Pérez compró tablas, madera para piso, que más tarde le ayudarían a llevar a cabo su plan. El imputado Bustamante sabía perfectamente que Ámbar tenía que recurrir al domicilio para efectos de poder tener el dinero que le era propio y que su padre le mandaba mensualmente. Sabía la forma en la que tenía que actuar para que precisamente su delito quedara impune. El día de ocurrencia de los hechos, que dice relación con la declaración de una vecina de iniciales CL, quien escucha ruidos de golpeteos que ocurren durante la noche del 29 de julio a la madrugada del 30. Porque después, cuando lo analicemos con el sitio con los análisis que realiza la PDI en el sitio del suceso, vamos a encontrar que hay partes de esa casa que fueron modificadas, entre ellas particularmente las tablas del living comedor. Los restos de Ámbar fueron encontrados al interior de la casa, donde se utilizaron las tablas que anteriormente Hugo Bustamante compró, denotando a juicio de la Fiscalía planificación. Se consulta al imputado si entendió lo que dijo la señora fiscal. ¿Caso entendí? Sí, solo si comprendió. Sí. Las imágenes y los recuerdos de ese duro episodio renacen en la familia de las primeras víctimas al ver lo que ahora sucedió con Ámbar. Era cosa de tiempo. Antes de que pasara esto de Ámbar, entre la familia lo conversábamos y decíamos, va a terminar matando a alguien. Mi mamá lo decía, va a terminar matando a alguien para que vuelva a la cárcel. Si es un desgraciado, es un psicópata, con lo alevoso que fue con mi tía, con mis sobrinos. Incluso la forma en que trató de ocultar los crímenes. En 2005 pasaron 2 semanas antes de que se descubrieran los hechos. Acá, 8 días. Y aún así estremece la actitud de este hombre que intenta reaccionar con total naturalidad cuando le preguntan por el paradero de Ámbar. La forma como se oculta los cuerpos en el caso del año 2005 y el cuerpo de Ámbar en este caso da cuenta de un real patrón de conducta que supone haber dejado de alguna manera un sello del imputado en estos ilícitos. Por eso, todos los querellantes en la causa apelan a su personalidad antisocial. El imputado claramente distrajo el actuar de la justicia, pudiendo habernos dicho, ¿saben qué? Efectivamente yo lo hice y estas fueron las circunstancias que rodearon el delito. No lo ha hecho su señoría, no ha aportado en nada, lo que demuestra su intención de evadir la justicia. ¿O creemos que es casualidad que esta persona haya ido caminando en búsqueda de un camping en el contexto que estamos viviendo como país, en un estado de excepción constitucional, en medio de una de las pandemias más terribles de los últimos siglos? No solamente persigue la impunidad, sino que, señoría, el ánimo frío sería para llevar a cabo el crimen por el que ha cometido. Fuera del tribunal, en la quinta región, mujeres se agolparon para protestar. Exigen justicia por Ámbar y por todas aquellas que han pasado por una situación similar. La Ámbar a lo largo de su corta vida sufre abusos. Hay que esperar que te maten para que alguien haga algo. Hoy día, si nos ponemos a pensar, el femicidio de Ámbar, porque esto fue un femicidio, aunque lo quieran tipificar como un asesinato, esto fue un femicidio. A ella la mataron no solo por el hecho
de que molestaba, diciéndolo así. También la mataron por ser mujer. Porque ese es otro de los argumentos que utiliza el Ministerio Público. Más que un homicidio, se apeló al femicidio, como no pudo ocurrir en 2005 con Verónica, porque la figura legal no existía. En el despliegue de las acciones del imputado no hay sino un evidente desprecio por la condición de mujer y de niña. Y el carácter de los delitos cometidos reviste una manifestación, creo, pocas veces vista en nuestro país, del profundo desprecio que el señor Bustamante tiene por la vida humana, del profundo desprecio que tiene el señor Bustamante por las mujeres y por los niños. En la casa de la mamá de Ámbar, y pese a los intentos por ocultar lo ocurrido, Bustamante Pérez habría estado lejos de un crimen perfecto. Se encontraron restos que lo acusan en al menos 3 partes del inmueble y se encontró ropa manchada de su propiedad que él habría enterrado. Aún así, la defensa del imputado aseguró que no existen pruebas técnicas determinantes que lo inculpen. Los elementos científicos de la investigación no son hoy día determinantes para concluir la calificación jurídica de los hechos que está comunicando el Ministerio Público. Lo cierto es que solo tenemos la declaración de la conviviente del imputado, respecto de quien la única forma que tiene la defensa de poder determinar la veracidad o no de la información que entregó, porque además no estuvimos presentes en su declaración y no sabemos en qué condiciones se entregó, será a través del contraexamen a que ella estará sujeta más adelante en una audiencia de juicio oral. Argumentos que no evitaron para la jueza considerar a Hugo Bustamante Pérez un peligro para la sociedad en general. También para los familiares de Ámbar, los vecinos que ayudaron en su búsqueda e incluso para quien fuera su conviviente. Doña Denise Llanos ha expresado en su declaración tener temor respecto de lo que el imputado pudiese desarrollar como una conducta en su contra. Y teniendo en consideración, por un lado, que se trata de un imputado que no goza de reprochable conducta anterior, más bien tiene una condena por idéntico delito, además un imputado que durante la etapa de investigación intenta salir del lugar con una dirección desconocida. En la audiencia de hoy se formalizó la investigación en contra del imputado por los delitos de violación con femicidio y por el delito de inhumación ilegal. El tribunal concedió 120 días de plazo para desarrollar la investigación y por la contundencia de los antecedentes que fueron ventilados en audiencia, se decretó la prisión preventiva. 4 meses para investigar todo lo ocurrido ese 29 de julio, pero también para complementar los altibajos de Ámbar, el contexto en el que se crió, la poca ayuda que tuvo por parte de quienes tenían el deber de auxiliarla, quizás con el fin de que esto no vuelva a suceder. La audiencia no terminaba aún y la casa de Ámbar seguía y seguía con peregrinos. Atentos a lo que pasa. Claro, obvio. Si la idea tampoco es que quede impune todo lo que ha hecho. ¿Qué piden ustedes para él? Cadena perpetua. Esto estaba premeditado, lo tenían planeado. De un comienzo, los vecinos siempre dijimos, es Hugo Bustamante. Esperamos justicia, que alguna vez en este país exista la justicia, porque los jueces no siempre hacen su pega como corresponde. Entre los rezos, las flores y las velas también surgían peticiones y deseos. Cadena perpetua y efectiva para quienes resulten responsables. Y ahí estábamos escuchando entonces estas revelaciones que dan cuenta de una planificación, de una premeditación que la Policía de Investigaciones ha establecido con la incautación del teléfono celular, pero también con el testimonio de la madre de Ámbar. Con esos 2 elementos, la Fiscalía, y en este caso Ignacio Gutiérrez, pudo determinar varias solicitudes de compras, varias pesquisas que se hizo por internet por parte de Hugo Bustamante para planificar y pensar el día en que iba a cometer este brutal homicidio. Aquí estamos con Cristian Garrido, ex PDI, que conoció muy bien este caso y ya lo entrevistó a él, de hecho, Bustamante en la cárcel. Ahora, Cristian, quiero partir contigo. Los vecinos decían, esto lo tenían planeado, ellos lo habían pensado. ¿Tú también consideras que lo había planeado? Sí, buenos días. Buenos días, efectivamente, pienso que sí, los vecinos. Yo ayer estuve con ellos
en su calle, en la calle Covadonga, ¿verdad?, donde creció Hugo Bustamante, y efectivamente los vecinos ya temían lo que podía pasar. Ellos, y al igual que nosotros, digamos, yo le hice un seguimiento a Bustamante después de la entrevista que le realicé en la cárcel en el 2005 a su conducta criminal. Lo empecé a estudiar la literatura que había, ¿verdad?, la entrevista, porque marcó mucho mi carrera policial. Como dijo, me quiero tomar las palabras que dijo ayer la fiscal del caso, no hay que caer en una guerra de ego de quién detuvo, quién no detuvo el 2005 Bustamante, ya que yo fui una persona que fue un grupo especial que lo entrevistó después de haber estado detenido. La detención de él en el 2005 fue realizada por la Policía de Investigaciones de Villa Alemana conjuntamente con la BH, un excelente trabajo. Yo, a mi apreciación personal y por lo que yo he estudiado la conducta criminal de Bustamante, sí él actuó con premeditación y sí los vecinos sabían lo que podía hacer. Cristian, ahora hemos hablado mucho que esto tiene un móvil económico, igual que el primer caso, y que ¿cuál es el rol que cumple la mamá? ¿Crees tú que esto lo planifica solo? ¿Que ella no tenía ningún conocimiento de lo que podía pasar? ¿Esto fue meramente podríamos pensar, un descuido de parte de ella, dejar a su hija sola con él? Tenemos que pensar que todavía está en investigación, ¿verdad? Todavía hay un plazo investigativo que ayer se notificó por parte de la magistrado a cargo del caso. Él tiene esa cosa como de engatusar, no sé cómo se dice, como de lograr envolver a una persona como la mamá de Ámbar para meterla en esta planificación. ¿Tu impresión? Sí, efectivamente, yo pienso que sí. Mira, es muy parecido al modo operandi que él empleó el año 2005 con la señora Verónica, que fue más que nada, se conocieron en una charla de metafísica. Él estudió yoga, ha estudiado cosas referentes con parte espiritual, entonces él tiene esa llegada, digamos, con el sexo femenino en esa faceta. Pero Cristian, está bien, una cosa es que convenza a Verónica en su momento de que venda su casa para que él pueda quedarse con el resto de la plata, pero otra bien distinta es convencer a una madre de atacar a su propia hija. Sí, porque si hay una planificación detrás y la envuelve a ella, es bien diferente poner una mamá en contra de su propia hija. Sí, efectivamente, como recién te manifestaba, él tiene esta faceta de convencimiento. ¿Ya? Tenemos que recordar, también lo dije ayer en la entrevista, de que él en algún momento, cuando él regresa a Chile de haber pasado un tiempo en España, trae este delito donde él convence a sus pasajeros de locomoción colectiva, ¿verdad?, o buses interurbanos, los drogaba y les quitaba su como pastillas. Exactamente. Ahora, recién conversábamos y tú mencionaste que tú te sentaste con él en una mesa, tú lo entrevistaste en la cárcel. Sí. Él en un minuto te empezó a hablar de que esto que era como brujo, que hablaba de la gente, le hablaba del futuro y por ahí empezaba como a conquistar. Lo que sí, es una persona muy sobresegura de lo que él hace y no me cabe la menor duda que él actuó en este horrendo femicidio del que estamos hablando en forma sobresegura. Por eso él en un video dice: ingresen a mi casa. Eso también lo dijo el año 2005, ¿verdad? Ingresen a la casa, cuando el hermano de la señora Verónica iba a buscarla constantemente. Y él manifestaba que sabía de un retiro espiritual. Entonces es una persona que está clara en su sentido y con una premeditación también de lo que él, ¿verdad?, había hecho y actuando sobre seguro. Cristian, en la entrevista que tienes con él, ¿se habla algo de su familia, de la familia de él? Sabemos que tiene una problemática tal vez cuando era pequeño, cuando era chico, pero además de eso, ¿existe esa familia hoy? Él tenía un domicilio registrado, entiendo, con su mamá. Sí, efectivamente, en el domicilio, ¿verdad?, de la calle Covadonga, él, tengo entendido hasta los últimos antecedentes, que él vivía con su madre, una de sus hermanas, ¿verdad?, y un sobrino. Y él se construyó una casa, digamos, en el sector de adelante del predio. Después del 2005, ¿verdad?, cuando yo lo entrevisto, que me marca mucho su conducta, yo empiezo a estudiar su conducta criminal, no su conducta psicológica, ya que yo no soy psicólogo, soy ex investigador. Y aparte, bueno, él al entregar muchas entrevistas, le entregó no solamente en medios nacionales, sino que también en medios internacionales. Y ahí se demuestra una persona ególatra, una persona que
sabe lo que está hablando. Mira, y tengo conocimiento de su transcurso, lo que pasó en la cárcel también. No, te lo voy a preguntar, Cristian, eso sí, porque además en la cárcel, Cristian Herren, él disfrutaba que le sacaran fotos, formaba parte de todos estos talleres de fotografía, pero además, hay una cosa bien particular de cuando le cuenta a la mamá todo lo que había sucedido en esa casa de calle Covadonga, ¿no? Una madre que todavía está en calidad de testigo, pero ya ha sido querellada por otros abogados que son parte en esta causa, porque una de las grandes dudas que se mantienen en este caso es cuál ha sido su real participación respecto a la desaparición y muerte posterior de Ámbar, porque el 1 de agosto, no olvidemos que este caso ocurre el 29 de julio, cuando desaparece Ámbar, pero el 1 de agosto este hombre, con frialdad, con manipulación y con estrategia delictual, lo que hace es confesarle el crimen a su pareja, que es la madre de Ámbar. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué inmediatamente ella no denuncia? Pues bien, uno se pregunta también, Cristian Garrido, usted es ex detective, lo sabe mejor que yo, ¿por qué si él le confiesa el 1 de agosto, ella decide irse después con él a un camping? Ella toma decisiones respecto a su futuro con este hombre que había asesinado a su hija por propia confesión. Sí. Son preguntas o interrogantes que nos vamos a contestar a medida que vaya la investigación en curso. Tenemos que pensar que todavía quedan 120 días de investigación, ¿verdad? Donde van a ir saliendo muchas aristas y algunas de ellas que no van a ser de conocimiento público, ¿verdad? Por el horroroso del crimen. Pero sí va a haber una investigación y la figura en estos momentos de su madre puede cambiar en cualquier minuto de testigo, ¿verdad? O a cómplice encubridor. Cuando hablábamos ayer de la violencia que puede tener él respecto de las parejas que tiene, ¿cuánta capacidad de convencimiento, si estamos tomando la teoría de que él puede haber convencido a esta mujer de ponerla en contra de su hija, sí, pero cuánto más la puede haber amenazado para que después de que él le confiesa la verdad, ella todavía siga acompañándolo a él? ¿O cuáles eran las posibilidades de escapatoria que podría haber tenido ella? Yo creo que también van a haber peritaje psicológico a la madre de Ámbar, que me imagino que ya lo tiene que haber solicitado la fiscal a cargo del caso, ¿verdad? Porque efectivamente, como tú bien nos nombras, Carola, hay cosas que no se pueden explicar fácilmente, ¿verdad? Uno puede manejar una teoría o una hipótesis. Lo que sí yo te puedo decir por el estudio que he hecho de Bustamante es de que una persona que sí emplea el conocimiento hacia mujeres, ¿verdad?, de sexo femenino, mira, y con darte un dato clave, él recibía muchas cartas durante sus años que estuvo en la cárcel, después del homicidio del 2005, recibía muchas cartas de admiradoras, ¿verdad? Es algo inexplicable, no pero podría la mamá, ¿cómo no? Si alguna mamá le dice, ¿sabes qué más? Tu hija está en la casa, ¿cómo no te paraliza, no gritas, no sé? Yo me imagino que Cristian Herren debiera haber una desesperación que es natural al ser humano. Claro, lo que pasa es que yo les quiero comentar, la primera pregunta que le hace la policía de investigaciones cuando va a detener a este hombre, no olvidemos, camino a este camping que la gente denunció, la gente alertó que iban con mochilas, con una carpa, es ¿por qué no lo denunció antes? La primera pregunta de la policía de investigaciones. Me hago la misma. Y que lo que habría ocurrido es que ella, uno, confiesa al autor del crimen de su hija, pero también dice que él la había amenazado. Si confesaba lo que sabía, él se encargaría de hacerle lo mismo que le hizo a su hija y también incluiría a su otro hijo que también es un menor de edad. Por lo tanto, de acuerdo a la información del testimonio de la madre, ella no lo habría denunciado por temor. Eso es lo concreto que está en la carpeta investigativa. Pues tenemos a Patricio Olivares también, a quien le agradecemos, el abogado del papá de Ámbar, que ya lo veíamos también en el juicio, para que nos cuente también, Patricio, ¿cuándo fue que Bustamante le dice a la mamá de Ámbar que había cometido este crimen de la hija? Patricio, buenos días. Hola, buen día, Ignacio. Mira, como lo he dicho, lamentablemente a esa información en particular no puedo referirme. Ok. Puesto que, obviamente, dadas las circunstancias del delito, dado también las obligaciones legales que existen para los distintos intervinientes en este caso, sería de carácter reservado, por lo tanto, cometer algún tipo de equivocación o inclusive algún tipo de delito resultaría bastante fácil. Y en segundo lugar, claramente, estamos en un proceso de investigación intenso, ¿Patricio? donde la fiscal está liderando esto y obviamente poder obstruir o desviar la atención de la investigación, que ya creo que podría ser
desventajoso. Yo entiendo tu punto, Patricio, y te lo respetamos, por supuesto, porque es parte de tu profesionalismo, pero hoy día le quiero entregar la palabra a Cristian Herren porque hay una información que entrega la tercera que me gustaría que la conversáramos y entendiéramos que Patricio a lo mejor puede darnos el marco, pero no puntualmente la información. Sí, sabemos que el abogado hay cosas que tiene que guardarse como parte de la carpeta investigativa y también las estrategias del próximo juicio que se puede emprender en este caso, pero ya presentaron una querella que apunta a la madre, por lo que también podemos entender un poco para dónde va la defensa. Pero en este caso, ¿qué es lo que ha dicho, por ejemplo, en este caso el diario La Tercera con esta información respecto no solamente a lo que aparece en el titular, sino que el relato de la madre? ¿Qué es lo que habría testificado la madre en la Policía de Investigaciones? Lo primero que se genera en esta pareja es la molestia de Hugo Bustamante. ¿Por qué? No olvidemos el video de los vecinos cuando lo van a increpar. Pues bien, a Hugo Bustamante, de acuerdo al relato de la mamá de Ámbar, dice lo siguiente: las manifestaciones y las funas realizadas por vecinos del sector habrían, según entender la madre de Ámbar, motivado la decisión de esta pareja de abandonar el domicilio de calle Covadonga. Primer dato. Ambos se fueron a Yiwu Yiwu sin tener un lugar estable donde alojar. Por eso probaron varias opciones. Esta pareja, no olvidemos, Hugo Bustamante y la mamá de Ámbar, pidieron quedarse primero en una iglesia y en un camping, pero finalmente pernoctaron en un terreno particular. Ahí es donde los vecinos nuevamente juegan un rol fundamental porque avisan a la PDI, ellos activan un procedimiento de búsqueda, dan con esta pareja y una vez que son interceptados por la PDI, es ahí cuando llegan a la unidad, los separan, los interrogan de manera separada y es ahí donde esta mujer comienza a relatar en primer lugar todo lo que había ocurrido. Primero, tengo miedo de este hombre, me dijo que si lo delataba iba a cometer lo mismo que hizo con mi hija, conmigo y con mi otro hijo, con un niño de 14 años. Pero es más, en este caso también señala cómo comienzan a relatarse los hechos o la dinámica de cómo ocurre esta situación. Como en la casa cuando habla de lo que pasa en la calle Covadonga. Ella no estaba en la casa cuando llama por teléfono a Ámbar para decirle: hija, venga a buscar esa plata ¿Cómo que no es parte estaba en la casa? ¿No de la supone que pensión tenía que ir para de allá? alimento. No olvidemos que cambia el horario. Ámbar iba en las tardes, a fines de mes, a buscar su plata que le corresponde por pensión de alimentos. Esta vez ella la llama, de acuerdo al relato que le entrega la Policía de Investigaciones la madre, a las 8:45 de la mañana. No olvidemos que Ámbar empieza a caminar por calle Covadonga a eso de las 9. Llamó a su hija por teléfono. No vivían juntas, algo que ya sabemos. En esa conversación, ella le avisa que debía ir a la casa a buscar el dinero de pensión que le envió su padre. Ámbar fue a buscar la plata. Y en paralelo la madre le indicó a su hijo, incluso de 14 años, que fuera a su colegio de Villa Alemana a buscar una caja de alimentos que es parte de los beneficios de la JUNAEP. A esa hora. Era la primera vez que mandaba a su hijo solo al colegio. Algo también extraño para las partes querellantes en este caso, ya que este trámite siempre lo hacían juntos. O sea, primero, llaman horario extraño a Ámbar en la mañana para ir a buscar la pensión. Segunda situación extraña para la policía y para los abogados es que por primera vez su hijo de 14 años va a realizar un trámite al colegio solo. Antes siempre lo hacían juntos. Después, en ese rato, Ámbar llegó. Y acá hay un dato importante de Cristian Garrido. Ella retira el dinero. Efectivamente, de acuerdo al testimonio de la mamá, retira el dinero y según su relato, según el relato de la mamá, ella se va. Pero hay un hecho que marca y quizás es el punto de inflexión en esta historia. Ámbar regresó a la casa en calle Covadonga donde estaba solamente Bustamante. Tengo una duda, Se le quedó el Cristian, celular. El testigo que nosotros teníamos que habló con la Daniela, acuérdate que iba en una camioneta, él dijo que vio a Ámbar corriendo, llorando, como si alguien la estuviera siguiendo. ¿Eso habría sido cuando ella iba saliendo de la casa, volviendo a la casa? ¿Cómo se junta esta historia? Esta es clave. Ámbar volvió en 2 ocasiones, o fue en 2 ocasiones a la casa de Bustamante. En la primera ocasión, ella va y, supuestamente, según la mamá, retira el dinero. La mamá todavía estaba en la casa. Primer dato. Retira el dinero. No sabemos cuánto le entrega. Ahí es clave el testigo que dice la vi llorando. Puede ser que le haya entregado menos dinero, no lo sabemos todavía. Pero en ese momento la madre de Ámbar se va de Villa Alemana, se retira. Exacto. Y Ámbar vuelve por segunda vez
a la casa donde estaba solo Bustamante. ¿Por qué? Porque Ámbar había dejado su teléfono celular en esa casa. Cuando, ojo, esto es un relato que aparece en el diario La Tercera, establecido por el testimonio que entregó a la Policía de Investigaciones la mamá de Ámbar. Entonces ella sigue contando esta historia y dice: cuando yo ya no estaba en Villa Alemana, Ámbar vuelve a la casa de Bustamante debido a que se le había quedado su teléfono celular. Es ahí donde se habría sellado ese destino fatal. Se habría producido una pugna, una pelea por parte de Bustamante y Ámbar. Y en ese momento Bustamante le habría indicado a la madre después por teléfono que había cometido el crimen. Pero por aquí teléfono. Es donde se produce una tercera clave. Cuando Ámbar supuestamente se va de la casa de Bustamante con su teléfono celular, él llama a la mamá de Ámbar y le dice que tiene que volver a Villa Alemana porque su hija estaba desaparecida y la situación lo tenía molesto, porque inmediatamente los vecinos comenzaron a dudar. La madre vuelve a Villa Alemana y es ahí donde el sábado 1 de agosto, ojo, han pasado 2 días, el sábado 1 de agosto la mujer acude a la casa de Villa Alemana que compartía con Bustamante y fue en ese momento cuando éste le confesó que había cometido el crimen y otros delitos tan atroces que no vale la pena comentar, pero usted ya lo sabe. Le habría dicho todo con lujo de detalle, cada paso y cada situación que ejecutó. Esos son los testimonios que la madre le entregó a la Policía de Investigaciones. Hay otros elementos que se entregan en el diario La Tercera que son detalles que incluso no se entregaron públicamente en la audiencia y que habla de la dinámica del crimen que no vale la pena comentar, pero sí te voy a resumir 3 puntos claves, Ignacio Gutiérrez. Primero, le pasan la plata a Ámbar, la madre. La madre deja el domicilio. Ella corre. Ella se habría ido, aparentemente llorando. Vuelve a la casa de Bustamante. Su madre no estaba. Deja el teléfono celular, se produce una discusión y se comete este brutal hecho por parte de Bustamante. 2 días después, Ámbar desaparece el 29. El 1 de agosto, Bustamante, con toda frialdad, le comenta lo que había hecho. Desde el 1 de agosto hasta el 8, la madre guardó silencio, supuestamente, hasta el momento es lo que sabemos, por temor. Ya, pero ahí yo, y me gustaría saber la opinión de Cristian también, a Carola, porque si le cuenta a ella, él, y se quedó en la casa, las primas de ella fueron a decirle dónde está Ámbar, ayúdanos. No, nadie de los casos que tú has investigado, nadie entra como en un nervio, en un desmayo, en una incongruencia, nada. Se quedan naturalmente tranquilos cuando la hija está dentro de la casa fallecida. Yo creo que, como todos los televidentes, tenemos las mismas preguntas, las mismas interrogantes, y como bien lo comentó Cristian en su relato, yo no, por los antecedentes, yo ayer conversé con una de las mejores amigas de Ámbar, ahí en la calle Bustamante, y me decía, ella jamás hubiera entrado a la casa si hubiera sabido que Bustamante hubiera estado solo. Aunque se le hubiese quedado el teléfono. Aunque se le hubiese quedado el teléfono, y su mejor amiga me lo dice. O sea, ella, recordemos que vivían en un departamento, ¿verdad? Y ella no quería tener contacto con Bustamante. O sea, es muy rara esta situación que va a tener que investigarse. ¿Por qué ella regresa? ¿Por qué se le queda el teléfono? ¿Por qué la madre en ese momento no está en el domicilio? ¿Por qué ese mismo día no fue a trabajar al supuesto de feria, yendo los días miércoles y sábado? Siempre, y justo ese día miércoles no fue. Entonces son interrogantes que están dentro de la investigación, que no me cabe la menor duda que se van a ir disolviendo con el transcurso de los 120 días de investigación, y que la fiscal, ¿verdad?, y la Policía de Investigaciones va a tener que aclarar. Cuando hay un caso como este en el cual estamos viendo que hay tantas coincidencias aparentes, ¿no? Eso te lleva sí o sí a pensar que hay intención detrás por parte de todas las partes, o hay casos en los cuales se dan estas situaciones circunstanciales que podrían llevar a que pasó. Es muy raro que en un femicidio de estas características sea cometido por una sola persona sin que hayan más personas que hayan sabido del delito. Ya, yo te estoy hablando de delitos anteriores de los cuales me ha tocado investigar. Mira, y voy a citar lo que dijo ayer la fiscal regional, que dice textual, dice,
preocupó de tener tablas y clavos para ocultar el cadáver. Esto lo dijo públicamente ella ayer, ¿verdad? Y días antes realizó búsqueda en internet con términos claros asociados a compra de armas, de drogas, de métodos de tortura, ¿verdad? Uso de cloroformo y tortura para poder controlar la voluntad de una persona. ¿Ya? Claro, pero ahí uno dice, él todo eso lo conversó con su pareja que estaba al lado ahora, Cristian Herren. Hay varias cosas que se mezclan con los otros crímenes que había hecho él. Bueno, de hecho lo dice el propio jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, don Eric Martínez. ¿Qué dice don Eric Martínez? Es algo bien clave y que apunta a que uno podría pensar que Bustamante actuó planificando este crimen con novedades o con situaciones asociadas a Internet, pero no. ¿Qué es lo que dice la Brigada de Homicidios puntualmente? Si bien es muy diferente los elementos que utilizó del año 2005 al 2020 en distintos homicidios, lo que hace él es solamente perfeccionar procedimientos, porque si volvemos hacia atrás, Cristian Garrido, que es el caso que más conoces tú, perfeccionar sí, es muy duro lo que dice, pero lo que hace es ir hacia atrás. Porque hace 15 años, cuando ocurre el crimen de Verónica y su hijo Kenito, él también, además de cometer este doble homicidio por plata, se produce una discusión, lo enfrentan, ¿y qué es lo que pasa? Él, después de cometer este crimen, mantiene a las víctimas por mucho tiempo o días después de ocurrido. Es más, es tan a sangre fría este hombre que yo recuerdo, Cristian, que él le pide ayuda a su padre, que incluso no tenían ningún tipo de relación, para trasladar a las víctimas a otra casa que él arrendó para despistar la labor policial, y donde nuevamente los vecinos cumplen un rol fundamental en detectar sospechas. Por lo tanto, él lo que hace es repetir la misma historia de una manera distinta, pero repite la misma historia. Sí, efectivamente, los patrones y el modo operandi es muy parecido. Y él, en una entrevista, que no me cabe la menor duda que va a ser antecedente en esta causa, la entrevista que él ha dado anteriormente, él manifiesta en una entrevista televisiva que no cometería los mismos errores que cometió en el 2005. Imagínate lo que habla de errores cuando estamos hablando... Y lo dice textual. De crímenes. Pero una persona, ¿cómo tú describes a alguien? Yo lo puedo decir tan frío. Tener a la gente que eran sus familiares ahí fallecidos, enterrados, eso es narcisismo, y después repetirlo en esta oportunidad es como un desafiar a la policía. Ayer una de las abogadas litigantes dijo una frase que dice que Bustamante tiene un desprecio por la dignidad humana y contra las mujeres muy pocas veces vista en Chile, ¿ya? Y realmente tenemos un asesino, y yo me he atrevido y lo he dicho en muchos medios de prensa. Para mí este es un asesino premeditador, un asesino que premeditó el año 2005, premeditó el año 2020, ambos femicidios, doble homicidio y femicidio, y de una mente muy fría pero muy calculador, totalmente sano mentalmente, totalmente cuerdo en su sano juicio, una persona totalmente desalmada, ¿verdad? Y no me cabe la menor duda que sí se va a poder establecer de que él actuó con premeditación para poder establecer el homicidio calificado. Ojo, pero aquí cuando estamos hablando de él, y cuando, Ignacio, tú decías, no lo puedo entender, no lo puedo creer, sí, pero es que nosotros estamos pensando con la mente de una persona sana, una persona o cuerda. Tú decías, sí, no tiene un problema psicológico, pero está claro que no es una persona cuerda y no es una persona mentalmente sana. Porque para cometer estos crímenes, algo tiene que no funcionarte bien, pensando en que tú puedes tomar la vida de otra persona porque no te quiere pasar su plata o porque no te parece que lo que está haciendo es lo correcto. Disculpa que me interrumpa a este respecto. Sí, Patricio. Pero, hay que ser especialmente cuidadoso en ese sentido, puesto que claramente las opiniones que podamos vertir respecto a hacer un juicio de imputabilidad o inimputabilidad en esta etapa, créeme que puede ser muy complejo. De hecho, a lo que indicaba Carolina, los saludos de pasado, buenos días. Porque ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. Tenemos que entender y obviamente el exfuncionario que se encuentra ahí, y yo creo basado en su experiencia que él nos indica tener, aquí estamos en presencia de alguien que es un psicópata. Exacto. ¿Ya? Y como lo hemos dicho en otras situaciones o en otros delitos violentos en los cuales he participado y he tenido la oportunidad de compartir con algunos de ustedes ahí en el estudio,
A este respecto, nosotros tenemos que entender que un psicópata no es una persona enferma mental. Exactamente. En primer término, ¿ya? Por lo tanto, típica asociación que hice o hemos escuchado a las personas en los últimos días o durante todo este proceso doloroso que se ha generado, es que el gallo está loco, que el gallo está enfermo, que cómo no piensa, cómo no razona. Y ¿sabes qué es lo más impactante de este tipo de hechos? ¿Qué cosa? Y hablando por los psicópatas en general, los psicópatas piensan mucho, planifican mucho, son intelectualmente personas muy inteligentes, que obviamente por distintos motivos o hechos que han vivido durante su vida, esa inteligencia se va desviando a lo que, entre comillas, nosotros definimos como normalidad. Patricio, por eso uno no podría no sospechar de por qué se portó bien en la cárcel, por qué los gendarmes le tenían tanta buena, o por qué en este caso él tenía labores que cumplía y optaba a determinadas funciones al interior de la cárcel, porque en el fondo él cambió su conducta. Era una persona agradable, tranquila, y ganó la confianza. ¿Es así? Exacto, lo que tú dices, imagínate, son antecedentes que nosotros lo vemos desde la cotidianidad de la vida de esta persona. Porque obviamente sin un perfil, sin un análisis o perfilación puntual que se le pueda realizar, nosotros podemos presumir en base a evidencia de lo que nosotros estamos hablando. Pero primero, la excelente conducta en el interior del penal demuestra el perfil del psicópata. Es una persona manipuladora, encantadora, engatusa para poder conseguir beneficios, engatusa para poder conseguir su objetivo. Ahí te quiero preguntar, Patricio, y te agradezco la advertencia, porque yo creo que los vecinos de desesperados dicen, este es un tipo enfermo, pero uno no tiene que quedarse en eso porque es imputable, no está enfermo. Pero Patricio, tiene tanta inteligencia que es capaz de, voy a ocupar tu palabra, como de engatusar, de convencer a una mamá de que oculte algo que le hicieron a su propia hija o a cualquier chileno, a cualquier persona. Es que sabéis lo que pasa, Ignacio, y obviamente aquí desprendiéndome un poco del rol de abogado, porque no son áreas de mi expertise, pero obviamente uno se asesora y conversa con especialistas del área. La capacidad que puede tener un psicópata desde el punto de vista de lo siniestro o del índice de maldad que pueda tener, que no vale la pena referirse, pero como para tenerlo como antecedente, como referencia para que la gente en la casa nos pueda entender de qué estamos hablando. Esta persona claramente puede haber generado, puede haber influido o influenciado en cualquier persona que él deseara, que esta comprendiera o entendiera o viera ciertas conductas que socialmente, moralmente, éticamente, el nombre que queráis, son reprochables, como la comisión de un delito, y esta persona la vea como una normalidad, como un fin que justifica los medios, porque recién Cristian lo decía, esta persona tuvo buena conducta dentro de la cárcel, pero ¿qué quería? Obtener la libertad. O sea, obtuvimos una versión mejorada de un psicópata, no rehabilitamos a alguien, no resetamos, sino que metimos un psicópata a la cárcel que comete un doble homicidio, de características similares por lo que se ha comentado, y después sale de la cárcel, pero una versión mejorada del psicópata. Patricio, cuando hablamos de eso, y preguntarle a Cristian también, ¿y qué condición tiene que tener una persona? Porque aquí se tienen que juntar dos. Una, que es un psicópata, como decía recién Patricio, muy inteligente, con una capacidad de envolver o engatusar, pero también tiene que haber alguien vulnerable que esté en condición de... Yo me imagino que a cualquier mujer, cualquiera esta sea, convencerla para que le haga un mal a su propio hijo, tiene que haber una cierta situación de mucha vulnerabilidad para poder llegar a llevarte a actuar así. Es que ¿sabes qué pasa, Carolina? Disculpa que interrumpa, pero podemos traspolarnos al caso del profesor Nivaldo, que lo conozco muy de cerca. De repente, no es necesario que estemos con una persona en un nivel de indefensión. Podemos estar con una persona que tenga un nivel de psicopatía atenuado, o cercano a la normalidad, o cercano a lo tendiente a provocar de comportamientos caóticos o disruptivos en la sociedad. Pero falta este cerillo, este fósforo que enciende la mecha, que te puede llegar a provocar consecuencias desmedidas. Caso del profesor Nivaldo, audiencia de juicio que ustedes transmitieron en vivo, indica a un perito y se le pregunta, creo que es el doctor Michelotti, si mal no recuerdo, y la pregunta fue la siguiente: doctor, si estas dos personas se hubiesen juntado, no se hubiesen juntado, hubiesen cometido el mismo delito individualmente, no. ¿Por qué? Te detona. Porque se fusiona la perversión, se fusiona la maldad, la intención de querer obtener en base a estas relaciones gananciales que se basa en
la utilización de las personas, que si a mí no me genera un fruto, no me genera un rédito, no me conviene para mí, pero qué, créeme que es una amenaza y obviamente se conjugan para generar esto. Claro, pero Patricio le pregunta a Cristian Herren, ¿qué habrá querido en este caso la mamá, Cristian? Bueno, la mamá pudo ser víctima, pero también hay una investigación que está en proceso para determinar su real participación o rol. Pero de lo que estamos hablando, lo que está hablando el abogado Patricio Olivares, que representa al papá de Ámbar, lo que está hablando Cristian Garrido, ex detective, que en el año 2005 entrevista a Hugo Bustamante, tiene que ver con un informe que ha sido la polémica de Gendarmería, pero que nos da cuenta de lo que está diciendo Patricio Olivares, de esta buena conducta, de este engaño, de esta manipulación, de esta seducción. Si me pueden poner en pantalla cuál ha sido lo que dijo Gendarmería respecto a esa personalidad de este hombre, y uno entiende que finalmente la seducción aparentemente era una maqueta. ¿Qué dice este informe? Solo reconoce el daño a sí mismo, esto asociado al primer crimen. No incluye nada a sus víctimas o lo que pueda socialmente provocado. Y además, en este caso, dice, reconoce sus delitos, pero de manera despectiva, señalando que el contexto lo llevó a cometer su delito, que ya lo hizo y que le desagrada mucho que le pregunten antecedentes de los hechos. Que le desagrada, pero lo principal asociado a esto, que tiene que ver con esa doble personalidad que hablábamos, Cristian Garrido, porque él lo que hace es mirar de manera despectiva los delitos y está preocupado por el daño que eso le genera a sí mismo. Cristian. Sí, efectivamente, volviendo un poco también a lo que decía Patricio, yo al estudiar la conducta criminal de Bustamante después del 2005, me interiorizo en su vida, ¿verdad? Y es una persona que él estudió mucho, estudiaba literatura, incluso leía mucho a Platón, Aristóteles, le gustaba mucho la historia romana. Él cuando pero leía en la cárcel. Por supuesto, sí, en la cárcel leyó mucho. Todo. Sí, ha leído mucho. Él cuando sale en libertad, él cuando regresa de España, ¿verdad?, después de haber cometido una serie de delitos y cae detenido, la primera condena que él tuvo, que fueron 2 condenas de 5 años, ¿verdad?, que fueron una condena de 10, él sale y se coloca un club de pesas en Quilpué, ¿verdad?, porque él era muy aficionado a su físico-culturismo. Él en algún momento fue muy preocupado de eso. Él había practicado artes marciales, ¿verdad? Empieza a estudiar yoga, a hacer clases de yoga y también a aprender metafísica, que es cuando en una de estas reuniones de metafísica, digamos, conoce a la señora Verónica, que también estaba participando de estas reuniones de una famosa metafísica. Y ahí la conoce, entonces, y él mismo dice en una de sus declaraciones, y él dice, no era de mi gusto como persona la señora Verónica, sino que él, ¿verdad?, la aborda. Y cuando la señora Verónica empieza a contarle su vida y empieza a contarle de que ella había recibido hace muy poco tiempo atrás una herencia de su madre, ¿verdad?, ahí viene el interés de él por entablar ya una amistad más seria. O sea, le importaba solo la plata. Sí, Carola, él lo que hace es, ella tenía una casa completamente pagada. Lo que hace Bustamante es que la obliga a venderla. Exacto. Compran una casa más pequeña y el saldo, ella se lo entrega, si no me equivoco, para establecer un negocio que obviamente fracasó porque ese no era su principal fortaleza. Cristian, cuando tú hablas de las lecturas que él hacía, ¿esto se sabe si viene un interés previo, si lo hace en función de, por ejemplo, dentro de la cárcel, tratar de mostrar esta idea de que quiere reinsertarse en la sociedad, de que quiere, no sé, ser más culto tal vez? Sí, cuando él hace esta buena conducta, ¿verdad?, porque él trabaja, también hace algún oficio, presenta un tipo de oficio durante la cárcel. Incluso es más, él en algún momento capacita a los demás reclusos en algunas áreas, ¿verdad?, como carpintería, electricidad, que él se desempeñaba, gafitería también. Cuando él sale, ¿verdad?, y hace todo esto, bueno, él siempre se colocó un negocio, siempre fue en su mente comerciante, y una de las inquietudes, ¿verdad?, y una de lo que le pasa con la señora Verónica, que él le solicita este dinero para hacer un nuevo negocio, porque el negocio que ellos tenían ya no estaba, digamos, funcionando. Y él se creía dueño de este dinero de la segunda vivienda que la señora Verónica vende, como dice Cristian, y ahí se produce esta discusión. Ahora, efectivamente,
es una persona intelectualmente que sí ha estudiado y sí ha leído, y por eso no me cabe la menor duda de que él, como dice Patricio, fue una persona que la rehabilitación le ayudó a aprender más, ¿verdad? Sobre diferentes hechos. Cristian, déjame ir con Patricio. Patricio, ¿ustedes quieren que la mamá sea imputada? Cuéntanos y fundamentanos por qué. Sí, pero mira, antes de ir por eso, el exoficial da en un punto muy relevante, porque obviamente más allá del análisis que podemos realizar de las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores del delito, creo que ahí el oficial da en un punto que a lo mejor pasó desapercibido. Él dice que el estar en cárcel lo perfeccionó en cierto sentido. Sí, que no lo rehabilitó. No lo rehabilitó. La pregunta es la siguiente, y obviamente la podemos debatir al respecto. ¿Existe un control respecto del acceso a la información, literatura, libros, actividades que realizan nuestros internos en las cárceles de Chile? Eso es un buen tema. Tú dices, hay gente que puede leer literatura todo el tiempo para aprender y esperar a salir de la cárcel y seguir haciendo otras cosas, que es algo que yo no sé si se harán los procedimientos, pero el ex fiscal Ortustegui va a aparecer en pantalla, pero Patricio, te reitero la pregunta, ¿por qué ustedes creen que la madre debiera ser imputada? Mira, a este respecto tenemos que ser súper claros. Aquí nosotros la petición concreta no es que sea imputada, sino que se investigue, porque la querella es una denuncia que uno realiza. Y queremos que se agoten las diligencias y que se agoten la investigación respecto a este aspecto, o sea, determinar la efectividad o no de la eventual participación o no de la madre en los hechos que nosotros hemos denunciado en el texto de la querella. Obviamente esto surge básicamente por las explicaciones que se dicen ahí, el comportamiento que ella había presentado, la demora en la develación de los hechos y por sobre todo cómo esto se gesta, cómo esto se pronuncia, porque igual te da para pensar, existe una duda razonable respecto de que ella promueve, ella genera el tiempo, la instancia para que la niña suba al domicilio donde se encontraba el imputado, donde posteriormente le causa su muerte. Por lo tanto, creemos que aquí no estamos ante una coincidencia, pero obviamente esto tiene que ser investigado.